buenos días. Es martes 21 de abril. Siguiendo la guía de lectura para el presente año, nos corresponde leer hoy en el primer libro de Samuel, los capítulos 3 al 5, un precioso salmo, el Salmo 23, y Hechos capítulo 6. Es allí donde vamos a meditar, en Hechos capítulo 6, los versículos 2 al 4, que como cada día Eli nos lee esta mañana y nosotros le acompañamos en la lectura de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas gracias, Eli. Una iglesia bien enfocada. La iglesia primitiva estaba creciendo y con el crecimiento vinieron los problemas. No eran conflictos doctrinales, eran tensiones prácticas, necesidades reales, personas reales y líderes con recursos limitados. En ese momento decisivo, los apóstoles entendieron algo fundamental. No todo lo urgente es lo más importante. Su respuesta nos enseña hoy cómo vivir, cómo servir y cómo liderar sin perder el centro de la voluntad de Dios. Cuando la iglesia y los creyentes priorizan correctamente lo espiritual, Dios se encarga de que lo práctico también sea atendido. Esta breve historia establece principios fundamentales sobre cómo debe organizarse y funcionar el liderazgo en una iglesia local. El texto enfatiza tanto la centralidad de la palabra de Dios como la responsabilidad hacia los pobres, presentando una tensión que requiere una solución estratégica. Vivimos en una cultura saturada de prisas, notificaciones y demandas constantes. Todo parece urgente, todo reclama atención inmediata. Incluso dentro de la iglesia podemos caer en la trampa de hacer mucho, pero descuidar lo esencial. Y en Hechos 6 los apóstoles no menospreciaron el problema, pero tampoco permitieron que lo secundario desplazara lo principal. Comprendieron que su llamado tenía un enfoque claro y que una iglesia sana necesita orden espiritual antes que activismo frenético. La primera cosa que nos llama la atención es cómo ellos dieron prioridad a la oración. Esto habla de dependencia de Dios en contraste con la autosuficiencia. Ellos sabían que sin oración no había dirección ni poder. El liderazgo nace de rodillas, no solo de reuniones. Orar no era una actividad más, era la base de todo. La lección principal gira en torno a la delegación y las prioridades ministeriales. El diaconado surgió precisamente de esta necesidad dual. Liberar a los líderes para que priorizaran la palabra y la oración, mientras se proporcionaba cuidado oficial y responsable, buscando el bienestar de algunos creyentes necesitados. Qué importante es que tengamos esto claro en la vida de una iglesia local.
Pero luego también vemos la necesidad de priorizar la palabra. La enseñanza bíblica no puede ser reemplazada. Nada edifica a la iglesia como una palabra bien ministrada. La verdad alimenta más que la actividad, muchas cosas sin Biblia, sin palabra. El pueblo se debilita, incluso aunque esté ocupado. Aunque predicar y enseñar la verdad de Dios no es el único ministerio pastoral, es el más importante. ¿Verdad que los apóstoles afirmaron al rehusarse, al negarse a abandonar la palabra por servir a las mesas? Esto no significa que el cuidado práctico de los necesitados no sea importante, sea secundario, sino que requiere una estructura diferente. Y sin duda alguna, aquellos apóstoles que se dedicaban a la palabra y a la oración estarían vigilantes sobre aquellos diáconos que iban a llevar a cabo la tarea de cuidar de las viudas y alimentar y repartir adecuadamente el alimento entre los necesitados. Y esto es algo imprescindible y necesario. Que el liderazgo de una iglesia se involucre en supervisar, en acompañar, en aconsejar y en respaldar con la oración, el ejemplo y el consejo sabio para que los que llevan adelante la tarea lo hagan en la voluntad de Dios. Pero luego vemos cómo se prioriza el servicio compartido. Porque delegar no es desatenderse, es confiar. Es decir, los apóstoles involucraron a otros con dones específicos. Cada ministerio tiene su lugar y su valor. Servir a las mesas también era espiritual cuando se hacía para la gloria de Dios. Una iglesia sana funciona en equipo, no en solitario. Hay aquí una lección sustancial para nosotros y tiene que ver con el carácter de los que sirven. En cada ministerio, la tarea de distribuir ayuda para los pobres requería estar lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor deseaba que los necesitados fueran aliviados con ternura y la compasión del Espíritu de gracia. Porque no era meramente tirar unas migajas, casi con una expresión de condescendencia. Era sentarse a lavar los pies, como el Señor lo hizo, ciñéndose la toalla y lavando los pies de los discípulos, amándolos hasta el fin, como expresa Juan capítulo 13. ¿Qué es lo que nos mueve en el ministerio a las personas, incluso aquellas que aparentemente no tienen cultura o tienen una situación de desgracia fruto de su ignorancia, de sus malas decisiones? ¿Cómo les servimos? ¿Con amor? Y como haciéndolo para el mismo Señor. Hechos 6 nos recuerda que una iglesia y una vida cristiana se desordena cuando pierde sus prioridades, pero florece cuando cada cosa ocupa su lugar correcto. Cuando la oración y la palabra están en el centro, el servicio fluye con poder, el liderazgo se fortalece y Dios es glorificado. Esto revela que ningún ministerio en la iglesia, por práctico que sea, debe ejecutarse sin recibir capacitación espiritual. La decisión apostólica de concentrarse en la oración y la enseñanza fue sabia, porque aunque la Biblia enseña a cuidar a viudas y necesitados, esto no se debe realizar en lugar de la predicación. Los pastores deben reclutar personas piadosas que les ayuden
para poder dedicarse a la proclamación de la palabra. La iglesia prospera cuando sus líderes mantienen claridad en sus funciones primarias mientras cultivan estructuras que atiendan las necesidades prácticas con excelencia espiritual. Así que no se trata de hacer menos, sino de poner primero lo eterno. Lo urgente pasa, lo esencial permanece. Cuando la iglesia y los creyentes priorizan correctamente lo espiritual, Dios se encarga de que lo práctico también sea atendido. Oh Padre, gracias por la historia de Hechos 6, por el discernimiento que diste a estos hombres para que plasmaran en la iglesia un ejemplo que hoy nosotros tenemos que seguir también. En la vida de nuestras iglesias, la oración y la palabra, pero el servicio práctico, la atención cariñosa, el amor del Espíritu Santo obrando para sanar, para suplir necesidades, para consolar al que está lastimado, herido, enfermo. Oh Señor, úngenos, llénanos, que el óleo del Espíritu Santo esté derramándose sobre cada ministerio en nuestras iglesias locales para gloria de tu nombre. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana miércoles. Manteneos bendecibles.